¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos juntos esta semana nuevamente. Ya estamos de nuevo adentro de la casa. Hicimos exteriores la semana pasada. El tema de hoy es todo un tema. Vienen los integrantes del grupo de la clínica Aliviar, especialistas en dolor. Y el dolor de hoy, el dolor y en cuidados paliativos. El tema de hoy es el dolor oncológico, el dolor en los casos de cánceres, de los distintos casos de cánceres. Por eso van a estar con nosotros el doctor Fabián Solórzano y la doctora Silvina Rivero, como ya les dije, de la clínica Aliviar. En un momento con usted y con los doctores. Gracias. Está con nosotros la doctora Silvina Rivero y el doctor Fabián Solórzano, que son miembros de la clínica Aliviar. Bienvenidos a los doctores, por favor. Silvina, un gusto tenerte. Gracias. Porque a fin de año estuviste. Sí. A fin de año. Y Fabián, el doctor Fabián estuvo en otras oportunidades también. Muy buenas, el tema de hoy es todo un tema, porque ellos son especialistas en algo que muchas veces la vida nos pone enfrente, no quizás no uno como nosotros, a cada uno de nosotros, sino a familiares nuestros. ¿Quién no lo ha pasado? Porque yo creo que todos lo hemos pasado en la vida, con nuestros padres, a veces con nuestros hijos, familiares, y es algo muy duro. Ellos son especialistas en cuidados paliativos. La clínica Aliviar es a la que usted tanto me llama por preguntas, si llama, a qué hora llama. Clínica Aliviar, cuidados paliativos, el tema de hoy. Y el tema de hoy, muy serio, un tema que quizás un poco, lo digo con respeto porque a todos nos produce esa sensación de hablar con mucho respeto sobre eso, es el dolor en el cáncer, el dolor oncológico. Es lo que el doctor Solórzano y la doctora Rivero van a abordar hoy. Bienvenidos una vez más, todo un tema. Gracias. Acá el doctor me dio una ayuda a memoria, a mí me voy a colocar mis anteojitos, nuevo, ahora veo bien con esto. Acerca del dolor oncológico, el cáncer y sus tratamientos a veces pueden causar dolor moderado, severo. Si está sufriendo dolor oncológico, es bueno que sepa que es posible controlar el dolor. Así es. Con esto les doy pie a los doctores para que cualquiera de ellos quiera empezar el tema. Silvina, bueno, en realidad queremos compartir un poco la visión desde un enfoque de los que hacemos cuidados paliativos, de cómo manejar al paciente con dolor oncológico, que consiste en una valoración a partir de definir lo que es el dolor. El dolor no es un signo, es un síntoma, es algo subjetivo, es algo que el paciente siente y que tiene una gran variabilidad, que se refiere como una experiencia displacentera que puede estar asociada o no a daño tisular y que tiene distintas características según el tiempo de evolución, que generalmente en el dolor oncológico va a ser crónico, lo cual lleva a constituir casi como una enfermedad en sí al dolor, no solo como un síntoma, porque el problema fundamental en la vida del paciente, y esto que ocurre alrededor de la mitad de los pacientes que sufren cáncer en algún momento de su enfermedad, y hasta en el 80%, 8 de cada 10 pacientes cuando tienen enfermedad avanzada, para vivir esa experiencia tan compleja que es el dolor y que realmente altera muchísimo lo que nosotros tenemos como objetivo de mejorar, que es la calidad de vida del paciente. Y algo muy importante, lo que dice Fabián, es que muchas veces nosotros tenemos pacientes que tienen un cáncer o padecen un tumor y no se explican por qué tienen dolor. Y es importante conocer que las células tumorales, las células que tienen un crecimiento anormal y que se han localizado en determinado órgano, que produzca un cáncer de vejiga, un cáncer de útero, un cáncer de mama, un cáncer de colon, por ejemplo, estas células
¿qué pasa? Se dividen, pueden comprimir otros órganos, porque es como que se extiende el tumor. Muchas veces puede pasar que se propaga a otros órganos, produciendo metástasis. Sí. Y eso, dependiendo del lugar donde esté, la compresión nerviosa o el daño que produzca, genera dolor. En algún momento de la enfermedad oncológica puede haber dolor, ¿sí? Y no necesariamente que aparezca el dolor y que este dolor sea muy intenso al iniciar un tratamiento, puede deberse que la persona esté grave. Muchas veces tenemos pacientes que debutan con dolor, ¿sí? Que puede pasar inapercibido en algunos casos. Entonces, para nosotros es muy importante tratarlo, conocerlo, identificarlo. ¿Por qué? Porque eso, como dice el doctor, traduce la calidad de vida. Entonces uno dice, ¿cuáles son las causas del dolor? Y las causas del dolor es como que uno dice, la misma terapia, el mismo tratamiento que puede hacer el paciente que tiene un cáncer, porque quedó una cicatriz, por ejemplo, en un cáncer de mama, que tuvieron que extirpar la mama o un cuadrante de la mama. Entonces esa persona tiene un tipo de cicatriz que haya sido queloide, una cicatriz como viciosa, en donde el tejido se engrosa, tira, tracciona, puede generar dolor. La radioterapia, ¿por qué? Porque si bien es cierto, las radiaciones penetran el tejido buscando frenar el crecimiento local de ese tumor, mejorar, ¿sí? Pero puede producir una irritación en la piel, puede producir un efecto indeseado para la persona, ¿sí? Porque se traduce muchas veces, hay personas que tienen una tez muy blanca, muy sensible y producen hasta como una quemadura. Entonces es importante saber que haya un dolor y no tenerle miedo, no decir porque estoy en tratamiento es parte del dolor, ¿sí? El dolor asociado a una compresión de un órgano, porque determinado tumor o crecimiento, masa o nódulo, como lo queramos llamar, porque muchas veces la palabra cáncer nos paraliza, ¿sí? Sí. Puede estar ubicado en una zona específica que produce dolor, que produce molestia. O puede estar asociado a un órgano, asociado a nervios, y que también produce el dolor. Entonces, el dolor puede ser multicausal, si va de la mano de un órgano o un daño biológico, pero también puede ir de la mano del sufrimiento, de una situación de angustia, de depresión, una situación de dolor total, en donde no tan solo es el dolor físico, sino el dolor de la incapacidad que la persona tiene a poder cumplir sus proyectos, los miedos que tiene frente a la instancia de hacer un tratamiento que lo imposibilita al papá o a la mamá a realizar sus funciones en el rol que ocupa, siendo aporte en la casa, teniendo aporte con los niños, en la vida de pareja, en el matrimonio, ¿sí? Entonces todo genera un sufrimiento que es importante el abordaje paliativo, porque para nosotros no es tan solo importante el paciente o el que padece la enfermedad, sino también es importante la familia, el entorno. Por eso todo se daña. Todo se daña. Todo se daña. Porque lo psicológico, lo espiritual, la familia, el sufrimiento por transitar una experiencia no vivida en un momento no deseado, porque nunca cuando aparece es deseado. Se da. Qué palabra, nos tocó. cómo lo dice con esa suavidad, pero qué profundidad que hablan esas palabras. Fabián, ¿cómo es el abordaje de una persona que llega, como se dice, desesperada de dolor a la clínica de ustedes? Nosotros cuando... Es lo que a mí me llaman por teléfono y me preguntan, ¿dónde los encuentro a veces? ¿Cómo hago? Cuando llega a nosotros al nivel de la consulta, muchas veces llega ya por esta divulgación que hubo acerca del manejo del dolor desde los cuidados paliativos, pero en muchas ocasiones nos toca hacer la visita en el domicilio del paciente. Entonces ya se han intentado muchísimas estrategias y encontramos la mesa llena de medicamentos, y muchas veces porque no se ha tomado el tiempo adecuado para explicar cómo es el manejo, cuáles son los objetivos que tenemos para el control del dolor por cáncer, cómo es el seguimiento y el carácter crónico, porque de última tratamos de convivir con el dolor, pero que sea tolerable o que tenga una intensidad leve. ¿Cómo objetivamos y cómo valoramos cuánto duele? Simplemente con una escala que es la escala analógica visual, y en esa escala analógica visual definimos de 0 como nada de dolor a 10 el máximo del dolor posible, y le vamos asignando de acuerdo a la severidad numérica de 1 a 4 un dolor leve, de 5 a 7 moderado y de 8 a 10 con dolor severo. Si tenemos este abordaje, primero caratulamos si es un dolor leve, moderado o severo. Muy bien, con esto que el doctor estaba explicando
de los rangos que tiene el dolor, los distintos rangos, hacemos una pequeña pausa y continuamos nuevamente con un tema, un programa, como yo digo, muy importante y muy que toca, creo que a todos alguna vez nos tocó. Gracias como siempre, enseguida estoy con usted. Para el crecimiento del este tucumano. Camila Coder, junto al deporte y la salud. Camila Coder, legisladora. Bueno, acá seguimos con este interesantísimo programa con el doctor Fabián Solórzano y la doctora Silvina Rivero sobre el dolor oncológico. Mire qué tema, le digo, yo lo digo como así, como con una sensación de mucho respeto, porque uno ha visto, ¿quién no en alguna familia no ha visto, ha estado a la par acompañando no solamente esos momentos tan difíciles y tan sufridos para la familia y para el enfermo? Silvina quiere aclarar algo al respecto de Silvina, la parte... Porque en el dolor muchas veces uno dice cuáles son los tipos de dolor. ¿Cuáles son los tipos de dolor? Entonces nosotros básicamente, como para que lo podamos entender, tenemos un dolor de causa nociceptiva, que es donde el paciente, la persona que lo padece, expresa que tiene un dolor agudo, intenso, un dolor pulsátil, un dolor que muy severo y bien localizado. ¿Por qué? Porque ese dolor se localiza por un daño del tejido, y ese daño muchas veces del tejido está dado por un tumor, por ejemplo. Un paciente que tiene, un ejemplo, un tumor localizado en el hígado, ¿sí?, produce una distensión de una envoltura que es una cápsula de Gleason, entonces tiene un dolor. Y ese dolor, que lo refiere como punzante, ¿sí?, lo agobia. ¿Por qué? Porque ese dolor está específicamente puesto por el crecimiento tumoral, por el daño del tejido, por el daño en el órgano donde se localiza, ¿sí? Y es un dolor muy intenso habitualmente. Después tenemos un dolor de causa neuropática. Cuando hablamos de neuropático relacionamos con los nervios centrales, periféricos, que son un dolor generalmente localizado, pero que es un dolor quemante, un dolor como un ardor, un dolor que el paciente muchas veces refiere como un entumecimiento, como un cosquilleo que muchas veces se localiza a nivel de las piernas, a nivel de las manos, ¿sí?, producido por un daño a nivel de una raíz nerviosa, ¿sí?, que ese daño puede ser por propagación del tumor o puede ser por una compresión que hace el tumor por alguna estructura anatómica. Por ejemplo, si nos afecta el plexo braquial, si nos afecta el plexo solar. Entonces, por eso hay tumores que duelen más que otros. Unos dicen realmente cuando hay una invasión del tejido en un hueso, en un músculo, en un órgano, uno dice es nociceptivo. Exacto. Sí. Pero muchas veces cuando tenemos una compresión nerviosa es neuropático. Pero la mayoría de nuestros pacientes tienen un dolor mixto, que es nociceptivo y neuropático. Por eso es que lo expresan muchas veces como un dolor bien localizado, pero que a la vez lo generalizan en el cuerpo como un quemazón, ¿sí?, como un estumecimiento, que inclusive cuando hacen tratamientos por quimioterapia, hay drogas que producen un dolor tipo neuropático, una molestia, que es una quemazón en las palmas, ¿Es el caso en la planta de la quimioterapia? La sensación de la... Exacto. En algunos medicamentos quimioterapia producen, ¿sí?, un tipo de dolor asociado, ¿sí?, que es el paciente los hace síndrome de pie en mano, que dice, doctor, no me aguanto las manos, no me aguanto el dolor, el ardor, la quemazón que siento. ¿Sí? Sí, he sentido eso. Y muchas veces hasta la piel realmente
que la piel es un tejido con células muy nuevas que en constante recambio son las que pierden, y los pacientes vienen con las manos realmente muchas veces digamos destrozadas por el tratamiento, que es efectivo pero que a la vez produce un dolor y no marca una gravedad en este caso, pero sí es importante un tratamiento, y en eso tenemos no tan solo el manejo con crema, sino tenemos también que darle otra tranquilidad al paciente, porque muchas veces va a la mano la contractura y uno dice, pero doctor, me duele la cabeza, y está relacionado con el tumor, y dice, pero hágame una resonancia, hágame una tomografía, y no, muchas veces es la contractura, la ansiedad, el poco dormir, que exacerba todo un dolor que nada que ver con lo oncológico, ¿sí? Por eso es todo un entorno. Fabián, vos querías decir con respecto a... complementando un poco toda esta idea, Sí. ¿cuáles son las estrategias? Tenemos estrategias con fármacos y no farmacológicas para el manejo del dolor. Desde los cuidados paliativos se centra además en la ayuda del apoyo por el fisioterapeuta, muchas veces con el médico fisiatra, también desde el enfoque psicológico, cuando hay ese enfoque de dolor total, que a veces no hay morfina que pueda calmar un dolor que está asociado a la depresión y que el paciente no sabe cómo expresarlo, por eso el abordaje va a ser interdisciplinario. Y en cuanto a lo farmacológico, si el dolor es leve, usamos básicamente el paracetamol y las drogas antiinflamatorias no esteroideas. Si el dolor es moderado, validamos el uso del tramadol fundamentalmente y la codeína. Y si el dolor es severo, morfina y sus derivados, como por ejemplo oxicodona, metadona o el fentanilo. Vamos rompiendo los mitos acerca del uso de la morfina, que muchas veces un paciente, por miedo a decir que le duele mucho, cree que le van a suspender el tratamiento específico, que es el enfoque curativo, para abordar solamente el manejo del dolor, y aquí consiste en un tratamiento de suma. Esté como esté la enfermedad, el paciente debe estar sin dolor, si mejora y si no mejora, en cuanto al tratamiento de objetivo curativo. Por Sin otro lado, sufrimiento, sin de esa sensación, si tiene que dejar, Dios dispone que tiene que dejar este mundo, pero que por favor la familia, los que lo rodean y él mismo no estén tenga contenidos en eso. Sí. Y hay un grupo de fármacos como la pregabalina, que probablemente en otra de las reuniones con los disertantes que vienen al programa han hablado sobre la pregabalina en el uso de fibromialgia. Sí. En este caso se usa en lo que decía Silvina como el dolor neuropático, el gabapentin o inclusive la carbamazepina, drogas que no tienen un efecto primario para el control del dolor, pero que llamamos como que complementariamente van a ayudar al manejo como analgésico y se llaman analgésicos secundarios. Saber que siempre cuando indicamos morfina, indicamos agentes para tratar la constipación, o sea que el paciente esté seco de cuerpo, Sí. que esté mucho tiempo sin ir de cuerpo, Sin y evacuar. porque eso se asocia muchas veces al uso de opiáceos, el tramadol, codeína o morfina y sus derivados. Y tener una concepción siempre viva y rehabilitadora. Poner en claro que si estamos con un dolor severo, el objetivo va a ser procurar llevar a casi un dolor leve que sea controlable. Hay ocasiones en que el dolor no va a desaparecer, pero sí va a permitir al menos hacer las actividades de la vida diaria. Un mito frecuente que a veces existe en la comunidad es que la morfina da mucho sueño, y yo le explico muchas veces al paciente y a la familia que si el paciente llega a nuestra consulta con una semana que no ha dormido bien, o dice le baja la presión, llega totalmente alterado, con una gran descarga adrenérgica porque está asustado y desesperado por un dolor que no lo deja vivir. Si uno usa una estrategia que está fijada por la Organización Mundial de la Salud, de un enfoque racional para el tratamiento, el 80% de pacientes llegan a mejorar ese control del dolor. Y entonces, si estaba totalmente alterado, el paciente se tranquiliza, puede dormir, puede conciliar el sueño y probablemente el primer día hasta duerme 48 horas, porque está recuperando el sueño que no pudo tener mucho tiempo antes. Pero tenemos que aclarar, y por eso en nuestra consulta, la primera vez siempre involucra el quedar en alerta, porque probablemente el paciente va a necesitar hasta el número de teléfono para guiarlo ante cualquier efecto que a veces no está como preavisado. Eso es muy importante para nosotros, porque nosotros desde la primera entrevista, ¿sí?, dejamos el teléfono de contacto, en donde el paciente tiene las 24 horas, un teléfono a disposición, una consulta, porque realmente cuando aparece en deshora de la noche, en la madrugada, en feriado, un sábado, un domingo. Cuando menos se lo espera. Cuando menos se lo espera. ¿Sí? Y realmente
puede ser frustrante si no está controlado. Yo les voy a pedir que le dejen un mensaje a la audiencia nuestra de hace 13 años y que los acompañen este segundo año a ustedes, y que yo he recibido tantas consultas para la Clínica Aliviar por tantos problemas que la gente tiene, y yo me hago eco y se los transmito a ellos. Así que déjenlo. Silvina, te cedo la palabra primero. Bueno, la verdad que el dolor es un síntoma, que cada uno lo expresa en más o en menos porque es una sensación propia de cada uno. Pero ese síntoma no tiene que estar ni al inicio ni al final del tratamiento. Este síntoma no debe estar presente porque hoy, con los avances desde la medicina, con los avances en la tecnología aplicada que nosotros tenemos para hacer un buen diagnóstico, ¿sí?, ninguna persona tiene que tener dolor, y no dolor asociado por cáncer, ¿sí? Y sí, quizás un sufrimiento que lleva a la enfermedad, pero que también lo abordamos desde otras líneas, ¿sí? Pero no es sinónimo dolor con cáncer. O sea, es lo que uno siempre asocia. ¿Y Fabián? El mensaje es que las personas nunca asuman que el dolor es como parte de la enfermedad, que nunca pierdan la oportunidad de intentar un manejo racional, de una estrategia de manejo médico para ese control del dolor. Además, nosotros difundimos muchísimo que cuando supera además nuestras expectativas o las posibilidades que uno tiene de tratarlo, trabajamos en equipo, inclusive con el algólogo clínico, para poder dar la mejor chance y la oportunidad. Que si a veces hay una duda sobre el tratamiento, lo nuestro se basa en sumar criterios. Y que tenga siempre esto en claro, que calidad de vida es vivir sin dolor. así. Ya lo creo, qué palabra, calidad de vida, y en una época que es tan difícil por tantas cosas. Los voy a despedir a los doctores y después me voy a despedir de usted como lo hago siempre. Silvina, un gusto tenerte hoy acá. Muchas gracias. Realmente, porque ha sido muy clara, ha llevado, creo que, claridad a la audiencia que se inquieta con las cosas, con a veces las penurias que se pasa con los enfermos. Fabián, doctor Solórzano, lo mismo para usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Clínica Aliviar por estar acompañando y llevando claridad a las personas que Gracias a necesitan. usted por este magnífico espacio de divulgación, porque esto no está tan extendido todavía en nuestro medio, y es un derecho de los pacientes el vivir bien. Sí. Con dignidad, hasta Y el final. aparte que, bueno, ya saben que los que tienen Facebook y los que no lo tienen Facebook, a este programa fuera de Canal 12 SCC se lo ve por YouTube también, poniendo Canal del Corazón. Así que todo el mundo lo puede ver. Enseguida le digo hasta el otro programa con usted, enseguida. Gracias. Bueno, llegamos al final de un programa como cada semana. Este programa fue un programa muy especial porque hubo muchos pedidos para que viniesen estos doctores integrantes de Aliviar, y sobre todo para tratar, que yo quiero leerlo tal cual me dejaron ellos acá, un speech que dice: cómo tratar el dolor oncológico, el cáncer y sus tratamientos. ¿De qué manera, señora, señor, si usted tiene un familiar, un amigo, o parientes o lo que sea, o usted mismo si está sufriendo mucho por el dolor, sepa que se puede tener una buena calidad de vida, porque hay muchísimas maneras de tratar el dolor hoy en día y no tener ese sufrimiento tan espantoso que una vez no desea ni siquiera que nadie esté cerca, ni siquiera estar en esta vida. Lo he dicho de esta manera porque así muchas veces lo he sentido en familiares míos también. Así que, como siempre, me despido hasta la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes, Canal 12 de CCC, a las 20:30 del sábado y sus repeticiones. Muchísimos cariños, ha sido un placer estar juntos. Gracias. Dale alegría, alegría a mi corazón.